Son los asuntos fundamentales que abordaremos esta noche en la tertulia en compañía de 4 de nuestros habituales analistas: Pepe Huisa, Ana Pérez Luna, Silvia Moreno y Dani Cela. Los 4 se incorporan en tan solo unos momentos a la entrevista que vamos a comenzar de inmediato con el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, la voz de su partido desde que se estrenó en el cargo todos los lunes, como en su última comparecencia esta misma semana. El señor Elorza dijo: para ser andaluza eres mucho más educada que yo, tranquila. Eso le dijo a nuestra diputada Noelia Vera. Mire, señor Elorza, toda frase que empieza, cualquier frase que empieza por para ser mujer, para ser hombre, para ser gitano, acaba mal, acaba bastante mal. Y muestra los prejuicios, los tópicos que hay detrás de quien la utiliza. Si usted iba perdiendo el debate con nuestra diputada, la señora Noelia Vera, pues asúmalo, pero no utilice el origen andaluz, no utilice que es una diputada joven, que es mujer, para despreciar los argumentos políticos. Así no se gana un debate, señor Elorza. Pida disculpas y en ese sentido esperamos que el PSOE andaluz, que la señora Díaz también llame a pedir disculpas a su compañero de fila, porque cuando se desprecia a Andalucía hay que defenderlo, sea dentro de la sigla y de las filas que sean. Pablo Pérez Ganfornina, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en un plató que usted conoce muy bien, porque ha venido en otras ocasiones para debatir con adversarios políticos, pero hoy viene usted como protagonista para precisamente ofrecer la imagen, el mensaje de Podemos Andalucía en estos momentos muy convulsos para la convivencia. Pero antes que nada me gustaría preguntarle, señor Ganfornina, ¿qué lleva a un licenciado en antropología y en geografía a adquirir un compromiso con el servicio público y dedicar una parte muy importante de su vida, de su tiempo, a la política? Pues posiblemente lo que a muchos jóvenes en este país. A nosotros, a mí particularmente, se nos dijo que teníamos que portarnos bien, que teníamos que estudiar, que teníamos que esforzarnos y que tendríamos un futuro seguro mucho mejor que el de nuestros padres. Finalmente, algunos como yo, pues estudiamos, nos esforzamos y a pesar de eso, el futuro se truncaba. Y salimos a las calles, salimos a las plazas en aquel 15 de mayo y también salimos a defender la educación pública contra la reforma de Bolonia y también salimos a pedir democracia cuando entendíamos que en este país lo que se estaba dando y se estaba terciando era un ataque a los servicios públicos en nombre de la deuda de los grandes bancos que había que pagar sí o sí. Quizá la situación política, quizá la injusticia social que veo desde pequeño en mi barrio, de donde soy, en Cerro Amate, aquí en Sevilla, ver cómo, a pesar de que pasa el tiempo, las condiciones de vida de los míos, de mi gente, siguen igual. Lo hago quizás porque tengo un compromiso muy fuerte con mi comunidad, tengo un compromiso muy fuerte con mis amigos, con David, con Manolo, con muchos de mis familiares que a día de hoy viven peor que hace unos años y que desde luego buscan una alternativa. Nosotros desde Podemos Andalucía queremos darle, propiciar esa alternativa porque pensamos que es posible y es necesaria una Andalucía mejor. Habla usted de su etapa estudiantil, también del 15M. Sobre la primera, ¿qué aprendió de aquel nervio, de aquella inquietud del movimiento estudiantil que usted pudo vivir en primera persona? Pues aprendí mucho, aprendí muchas cosas. Primero aprendí la solidaridad, el apoyo mutuo, la capacidad de autoorganización de los estudiantes y de las estudiantes cuando se ponen a la tarea. Aprendí el compromiso sin ningún ánimo más allá que cambiar las cosas. Y eso creo que es muy importante en un momento como en el que vivimos. En una sociedad tan individualista, tan competitiva, elementos, valores, principios tan progresistas como la solidaridad, el apoyo mutuo, son fundamentales para construir cualquier alternativa política. Cualquier sociedad alternativa pasa porque entendamos que la salida es colectiva, no es individual. Y eso me lo enseñó el movimiento estudiantil, eso me lo enseñaron mis compañeros y mis compañeras en las aulas y en las calles. Y llegamos luego al 15M, donde usted se convirtió en un auténtico movilizador de masa a través de canciones como estas. Si los del gobierno escuchan no quisieran, toda esta reforma se iba a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da.
Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Que pena tenemos todos, nos venden a las empresas pena, Don Botín es el patrón. Han salvado grandes bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da todas juntas hoy en pie. Ya está bien de tanta penita pena. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales. Señor Pérez Canfroña, ¿qué siente al ver estas imágenes? Supongo que emoción, ¿no? Alegría, ¿no? Fue un momento muy ilusionante. Yo creo que el encontrarnos, el tocarnos, el pensar que no estábamos locos, que éramos muchos y muchas las que pensábamos que no podía ser, que no nos representaban, que era necesaria una respuesta ciudadana para exigir más democracia. Yo creo que esos momentos fueron ilusionantes. ¿Ese espíritu del 15M sigue vigente hoy en día o se ha canalizado incorrectamente a través de la política? Yo creo que el espíritu del 15M sigue vivo y tiene que seguir vivo. Yo creo que, sinceramente, con toda la humildad y con toda, bueno, pues sabes que soy bastante joven, pero creo que de las mejores cosas que le han pasado a este país en las últimas décadas, estoy convencido. El encontrarse, el volverse a mirar a los ojos y pensar que tenemos problemas comunes y que tenemos que buscar soluciones comunes, colectivas, el no ir cada uno por su sitio, sino buscar soluciones colectivas, yo creo que forma parte del ADN que ha legado ese 15M y que hoy hay muchos que reivindicamos como parte de la nueva política que necesitamos para cambiar la vida de la gente a mejor. Y yo creo que en ese sentido sigue vivo y debe seguir vivo. ¿Qué es para usted ser anticapitalista? Para mí ser anticapitalista supone exigir una sociedad más justa, supone llamar a la razón, supone entender que nosotros no podemos llegar a comerciar hasta con el agua, hasta con el ADN de las plantas para pensar cómo sacamos más beneficio a corto plazo. Para mí ser anticapitalista supone sentido común, supone pensar que es posible una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria. Yo creo que el capitalismo a día de hoy no responde a las necesidades de la gente. 2 siglos después vemos más desigualdad. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y es necesaria construir una alternativa que de alguna forma ponga encima de la mesa que es posible un horizonte de sociedad distinto, donde las desigualdades sociales no son la norma. De sus primeros meses en la dirección de Podemos Andalucía, ¿qué ha aprendido de su contacto con la gente, con los colectivos, con la prensa, con el resto de partidos? Pues mucho, he aprendido muchas cosas. Pues no sabría decirte ahora mismo en concreto, pero sí sé... ¿Qué le ha gustado y qué le ha decepcionado profundamente del contacto con las instituciones? Porque su partido ya está en las instituciones desde hace un tiempo ya, yo creo que prudencial para poder llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Lo que menos me gusta de la experiencia de estos años y especialmente de la relación con las instituciones es el teatro. Yo voy periódicamente, asisto a las sesiones de pleno en el Parlamento de Andalucía, veo grandes palabras, veo grandes discursos que no se concretan en nada, Veo grandes apuestas políticas que finalmente no cambian la vida de la gente y además creo que conectan bastante bien con alimentar la desafección que existe en la ciudadanía enorme hacia los partidos políticos. Es normal que después la gente no confíe en las organizaciones políticas porque lo que hacemos en los parlamentos, lo que hacemos en los congresos, lo que hacemos en los ayuntamientos cada día no está mejorando la vida de la mayoría. Y yo creo que eso es importantísimo. Esa quizás es la cara más negativa que me llevo de usted en primera persona plural, o sea, se incluye en esa autocrítica. Evidentemente. Yo creo que nosotros desde Podemos hemos intentado por activa y por pasiva en el Parlamento andaluz presentar leyes una y otra vez que han recibido lamentablemente el bloqueo por parte del PSOE y de Ciudadanos, de plantear alternativas que mejoraran la vida de la gente, atención temprana, pobreza energética, política antidesahucio, transparencia en las cuentas, fin de los privilegios políticos en el Parlamento andaluz. Una y otra vez llevamos propuestas para dignificar la política,
para, de alguna forma, reconciliar a nuestros representantes públicos con la ciudadanía y, al mismo tiempo, mejorar la vida de la gente. Y, sin embargo, nos hemos encontrado unas instituciones, unos representantes públicos de diferentes partidos, de diferentes opciones políticas, que parece que juegan a otra cosa, al titular. Y a mí el teatro me parece lamentable. Si nos metimos a construir Podemos era precisamente para acabar con el teatro y para hablar de la política en mayúsculas. Y lamentablemente yo eso no lo veo en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué futuro tiene Podemos en Andalucía? Bueno, se lo voy a plantear de otra forma. Vamos a achicar el angular y le voy a plantear: ¿es Podemos Andalucía un posible partido de gobierno en nuestra comunidad, teniendo en cuenta el enorme peso que tiene el voto rural y que ustedes tienen mayor predicamento en el voto urbano? Te voy a responder con una afirmación creo que muy clara. Yo creo que Podemos Andalucía está en disposición de fomentar la construcción de un sujeto político andaluz mayoritario, alimentar ese sujeto político andaluz que de alguna forma, tanto en las ciudades como en el campo, dé una alternativa política a lo que han sido las políticas de austeridad, de recorte, de privatizaciones, de precariedad que han llevado adelante tanto PP como PSOE durante los últimos años. ¿La confluencia con Izquierda Unida ya irreversible, a su juicio? Y con otros colectivos, pero con Izquierda Unida fundamentalmente. Andamos en un ámbito de conversaciones con Izquierda Unida, pero desde mi perspectiva, la mayor confluencia por la que apuesta Podemos Andalucía es con la ciudadanía, es con los andaluces y con las andaluzas que quieran, de alguna forma, construir esa Andalucía mejor que nosotros entendemos que es posible y necesaria. Y en esa nos vamos a encontrar con mucha gente. Y nos vamos a encontrar con Izquierda Unida, nos vamos a encontrar con ECUO, espero que nos encontremos con organizaciones y colectivos del ámbito andalucista, pero sobre todo nos tenemos que encontrar con gente que está en los movimientos sociales, con gente que está en sus asociaciones de vecinos, con los estudiantes, con los jóvenes organizados, nos tenemos que encontrar con las feministas, tenemos que encontrarnos con los ecologistas, nos tenemos que encontrar con mucha gente que a día de hoy ya está dando la pelea contra las políticas de austeridad, contra las políticas de recorte. Y yo creo que ahí el sentido común va a primar ante la necesidad de construir una alternativa de muro a las políticas del PP. Nosotros a día de hoy entendemos que esto es más necesario que nunca y ofrecemos Podemos como una herramienta, porque si algo hemos dejado claro y forma parte del ADN desde el principio de nuestra organización es que no somos fetichistas del partido. Construimos Podemos como una herramienta, como un método para construir una alternativa política en este país. Si eso no es así, a mí no me verás mucho más años en este proyecto político. Si eso sigue siendo así, claro que sí. Podemos Andalucía será una alternativa de gobierno fiable, confiable y seguro que podremos intentar plantear soluciones a los problemas que tienen los andaluces y las andaluzas. Acabo usted de confesar que no siente Podemos como un partido fetichista. Por tanto, van a tener que buscar otro nombre, una marca. ¿Cuál le gustaría a usted? Quizá el nombre será una cuestión que tendremos que hablar con todos, ¿no? A mí no tengo ninguna preferencia en ese sentido, pero insisto, no me preocupa que aparezca la palabra Podemos en la papeleta que pudiera concurrir a unas futuras elecciones. Me preocupa que seamos capaces de construir un sujeto político que no solo es electoral, sino que también es social y que plantea una hoja de ruta clara de ruptura contra la autoridad. ¿Y quién debe ser el cabeza o la cabeza de cartel? Eso también habrá que hablarlo. Primero, hablemos de la política. ¿Usted cree que Teresa Rodríguez querría presentarse a unas supuestas primarias? Hombre, pues Fernando, me hace esa pregunta y a mí, yo que conozco a mi compañera... Evidentemente usted tiene más contacto que yo. Confío muchísimo en ella y que sé de sus cualidades. Para mí no hay mejor candidata a construir esa alternativa que necesitan los andaluces y las andaluzas que Teresa Rodríguez. Y unas primarias, pongamos, estamos en un futurible, evidentemente, en un supuesto. Unas primarias Teresa Rodríguez, Antonio Maillo, ¿podría erosionar esa unidad? Para nada. No lo veo. Ahora mismo no, desde luego. Yo veo a un Antonio Maillo y una Teresa Rodríguez que forman parte de un arcoíris de voces en Andalucía que están demandando un cambio en las políticas de la Junta y que lo hacen conscientemente de que eso implica un cambio de políticas a nivel estatal y un cambio de políticas a nivel europeo. Y en ese sentido se encuentran porque hay acuerdo político. Y creo que eso pone en valor también la política. El que somos capaces de llegar a entendimiento y dejar a un lado las caras y poner en el centro el programa. Yo creo que, permíteme la reflexión, creo que en un momento político, en un periodo histórico como en el que nos encontramos, la necesidad de construir un sujeto político que dé respuesta a las necesidades de las clases trabajadoras, de las clases populares en nuestro país, pasa menos por reivindicar lo que somos cada uno, nuestra identidad, con qué nos emocionamos, y pasa más por
en qué estamos de acuerdo. Eso forma parte del 15M. En el 15M muchos nos encontrábamos y algunos no levantaban la bandera de la izquierda, algunos no levantaban la bandera del sindicato, pero sí estaban de acuerdo en no pagar la deuda, en defender los servicios públicos, en defender la sanidad, la educación, la dependencia. Y creo que pasa por volver a hacer lo que queramos ser en Andalucía, pasa porque nos pongamos de acuerdo en qué políticas hay que aplicar. Y yo creo que en eso hay mucho acuerdo, y eso es lo importante. Corríjame si me equivoco, ¿por qué da la sensación de que Unidos Podemos ve al PSOE no como un adversario político al que haya que derrotar en las urnas, sino como un enemigo al que hay que fagocitar a toda costa? Yo tengo una experiencia muy concreta con el Partido Socialista. Mi familia, de siempre, mi abuela, mis tíos, han votado al Partido Socialista. Yo no tengo ningún problema con la militancia del Partido Socialista, con la base social y la base electoral del Partido Socialista. Yo tengo un problema con las políticas que aplica el Partido Socialista en su práctica. Entonces, ¿el PSOE para usted que es un adversario o un enemigo? Para mí el PSOE son sus políticas. No hablan las siglas, hablan los hechos. Yo sé que el PSOE se puso de acuerdo en agosto, hace unos años, para modificar la Constitución y poner la deuda por delante de la financiación de los servicios públicos. Yo sé que el PSOE se pone de acuerdo en la política, en un 70% en la política europea, en el Parlamento Europeo con el Partido Popular. Yo sé que el PSOE dice que defiende a la atención temprana y después es incapaz de aprobar una ley de atención temprana. Yo sé que el PSOE dice que defiende el derecho a la vivienda universal, pero después no es capaz de aprobar una ley antidesahucio. Señor Pérez Canfino, no me gusta un regate. ¿El PSOE es adversario o es enemigo? Para mí, el PSOE forma parte del problema que tiene este país a día de hoy, que es que seguimos en la hoja de ruta que marcan las élites económicas, los grandes bancos y las grandes empresas. La austeridad como receta. Yo creo que no hay salida de la crisis si no hay recuperación de derechos. Se habla de crecimiento económico, no recuperamos derechos. Para mí esa no es la salida. Para eso no nació Podemos. Podemos nació para impugnar aquellas políticas y aquellos partidos que dicen defender los intereses de la mayoría y después acaban aplicando reformas y políticas que van contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Está claro que voy a tener que interpretar sus palabras porque no me quiere usted responder, pero bueno, para que quede claro, ya lo han dicho en otras ocasiones, pero repítanlo. ¿Podemos Andalucía apoyar la independencia de Cataluña? No. Nosotros no somos independentistas, pero sí defendemos el derecho a decidir. Y eso es la misma línea que defiende Podemos desde su inicio. Nosotros defendemos el derecho a decidir y además entiendo que este debate requiere argumentos, seriedad, rigor, calma, porque es un problema por el que estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado por la liquidación de los pactos del 78. Yo creo que desde la sentencia del Estatut de 2010 en Cataluña, el PP consiguió liquidar el pacto territorial. Yo creo que desde la reforma del 135 de la Constitución, de PSOE y de PP, se liquidó el pacto social en este país. Y yo creo que con la aplicación del 155 se ha liquidado el pacto democrático. En esa situación, el debate político es cómo somos capaces de pensar un nuevo proyecto de país. Y yo creo que en pensar ese nuevo proyecto de país hay dos opciones. Una opción es el modelo de la imposición y del enfrentamiento entre pueblos. Una imposición que no empieza con el conflicto en Cataluña, una imposición que empieza con las reformas laborales que van contra los derechos de los trabajadores, los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, una imposición que va con los recortes en investigación, con la salida que se le ha dado a la juventud, en la cual me incluyo, que es paro, precariedad o emigración. Ese es uno de los modelos. ¿Cómo pensamos el nuevo modelo de país? ¿En qué se funda? Y para mí hay otro, que es el del respeto, el del entendimiento, el de la solidaridad, el de recuperar la soberanía que gobierno tras gobierno se le ha regalado a los bancos y a las grandes empresas en este país. Yo creo en ese modelo y yo creo que ese modelo es más necesario que nunca. ¿Y cuánto daño cree usted que ha sufrido Podemos Andalucía o han intentado hacerle a Podemos Andalucía con ese comunicado de los anticapitalistas liderados por Miguel Urbán diciendo, apoyando la República Independiente de Cataluña? Y evidentemente tuvieron que desmarcarse Teresa Rodríguez, el alcalde de Cádiz, José María González. Usted, no sé si como anticapitalista también, evidentemente aquí lo acaba de decir. ¿Cuánto daño le ha hecho ese comunicado a la imagen de Podemos Andalucía en esta época de posverdad, como usted bien dice? Pues eso lo decidirán los andaluces y las andaluzas. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que no nos vamos a mover desde Podemos Andalucía en base a encuestas. Nosotros nos vamos a mover por lo que pensemos que sea mejor para solucionar los conflictos, los problemas que existen en nuestro país.
Y lo hemos dicho desde el principio. Habrá posiciones que sean más difíciles de explicar, habrá posiciones que sean más fáciles de explicar. Pero en cualquier caso, a día de hoy, en Cataluña, hay un 80% de la población que quiere decidir y quiere votar su relación con el resto del Estado. Nosotros planteamos lo mismo que hemos planteado desde el principio, que nosotros no nos levantamos un día plurinacionales y al día siguiente votamos el 155. Eso no es Podemos. Nosotros defendemos el derecho a decidir de manera consecuente, cueste lo que cueste, porque entendemos que el conflicto en Cataluña se resuelve con un referéndum pactado, legal, con garantía. Y eso es lo que hemos defendido desde el principio. Lo que tenga que costar lo decidirán los andaluces y las andaluzas. Queda clarísimo, queda nítidamente clarificado cuál es el mensaje de la dirección de Podemos Andalucía, pero quiero invitarle a que usted vea y escuche unas declaraciones de Diego Cañamero en un acto con la CUP que usted días atrás dijo no haber escuchado. Yo sinceramente os apoyo para que los pueblos, el pueblo catalán, consigan todo lo que está pidiendo, su independencia, realmente que consigan todos los derechos. Os damos nuestro corazón, nuestra alma, para que sigáis luchando. Como ha quedado claro que Podemos Andalucía no apoya la independencia, le pregunto, ¿Podemos Andalucía va a tomar alguna medida contra este diputado andaluz de Podemos? Bueno, yo creo, Fernando, que lo que te decía antes, en una situación tan compleja, con tantos elementos, lo que hay que primar es el debate político. En Podemos nos hemos identificado y nos hemos definido desde el principio por la pluralidad de argumentos. Desde las posiciones que defiende Carolina Vescanza a las posiciones que ha defendido Albano Dante Fachín, a la posición que pueda defender... Bueno, pero Albano Dante Fachín le han provocado que dimita, sí. Si no le van a echar. De hecho, bueno, Pablo... respeto la decisión de Albano. Pablo Echenique dijo no hace ni 48 horas, señor Pérez Canfornina, que hubiesen hecho dejación de funciones si no hubiesen intervenido en Cataluña por el coqueteo con el independentismo de este señor. Entonces, el coqueteo de Diego Cañamero, ¿ustedes qué van a hacer? Pues nosotros haremos lo que decidan los órganos de Podemos que tenemos que hacer. Es decir, debatir políticamente con los compañeros que legítimamente tienen sus posiciones y la defienden. A mí me parece ¿No entienden que ese tipo de declaraciones a ustedes le hace mucho daño? ¿Pueden generar confusión en la propia ciudadanía? Posiblemente, pero es la posición que tiene el compañero Diego Cañamero. Habrá que preguntarle a él por qué la defiende, cuáles son los argumentos, qué es lo que le ha llevado a él a entender que hay que apoyar de esa manera el proceso en Cataluña. Pero es que es legítimo. Es que vivimos en democracia y en Podemos, desde luego, respetamos la pluralidad. Yo creo que es uno de los principales activos que tiene nuestra organización. El hecho de que existan diferentes posiciones que se puedan confrontar, debatir y ver cuál es la posición que defendemos para solucionar los conflictos. Ahora mismo la posición de Podemos y la posición de Podemos Andalucía es clara. La he defendido antes. Nosotros abogamos porque haya una solución pactada, un referéndum en Cataluña, porque entendemos que lo que rompe España no es un referéndum en Cataluña. Lo que rompe España es la desigualdad, es la pobreza, son los recortes, es el paro, es que haya 4 personas que tienen lo mismo que 14 millones. Eso es lo que está rompiendo este país y queremos construir una alternativa política que dé respuesta a esos problemas. Entonces, en ese sentido, como dice mi compañera Teresa Rodríguez, durante la crisis, si hay alguien que se ha independizado y sin referéndum, desde luego han sido los ricos, que desde luego a día de hoy son más ricos que hace unos años y los pobres, la mayoría social sigue sufriendo la crisis y los recortes de manera mucho más dura que hace unos años. Ahora vamos a ver a su líder, al líder de Podemos Andalucía, precisamente en un encuentro con Pablo Iglesias, su fundador y coordinador y secretario general de Podemos en toda España. Pero no vamos a ir a publicidad. Enseguida le preguntamos a Pablo Pérez Canfornino, secretario de Comunicación, sobre el papel de Andalucía en el debate territorial, en la futura configuración territorial de España, y vamos a ver distintos pasajes del mensaje sobre el papel de Andalucía, tanto de Teresa Rodríguez como de Pablo Iglesias. Aquí en Acento Andaluz, a través de las 36 televisiones de Andaluz repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Yo hablo con acento andaluz. Me gusta el acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Me encanta el acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Y con acento andaluz habla nuestro invitado de esta noche, Pablo Pérez Canfornina, el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía. Hace aproximadamente 3 semanas, señor Pérez Canfornina, Teresa Rodríguez
y Pablo Iglesias debatieron aquí en Sevilla, en un encuentro de la cadena SER, sobre el futuro territorial de este país y el papel que tiene que jugar Andalucía. Vamos a verlos. Hoy existe una España asimétrica. Vamos a intentar resolver que eso no siga ocurriendo. Lo que no puede ser que hoy tengamos más desempleados, más tasa de desempleo y aportemos menos a la renta nacional que en el año 80, cuando se aprueba un estatuto cuyo principal objetivo era reducir la brecha con el resto de España, entre otras cosas. Vamos a terminar con esa asimetría por la vía de hablar de la necesidad de un modelo productivo propio andaluz, que sea autosuficiente, que no sea periférico, que no se conforme solamente con lo que llama Manuel Delgado Cabeza, el economista, el patio trasero del desarrollo. No estamos en la antesala del desarrollo, estamos en el patio trasero. Nos hemos especializado industrialmente solamente en aquello que más contamina y que además genera peores salarios. Nadie puede negar, porque esto además no es opinable, que Andalucía aplicó lo previsto en el artículo 151 de la Constitución. Por lo tanto, jurídicamente representa exactamente lo mismo que Cataluña, que Euskadi y que Galicia. Y eso no es opinable, eso no es una discusión entre líderes políticos. No es solamente que lo establezca, que lo establece de manera clarísima el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que tiene valor constitucional, sino que queda establecido por la propia Constitución. En el país de naciones que ustedes defienden, ¿Andalucía será una comunidad de primera? Por supuesto. No hay otra opción. Para nosotros el papel que tiene que jugar Andalucía en el debate territorial es de protagonista, igual que lo hizo en el 77, igual que lo aprobamos el 28 de febrero. ¿Y aquella voz que habla de una federalización del norte y una regionalización del sur? Pues quizá tendrán que explicarlo, pero desde luego Andalucía tiene que ser como la que más. Nosotros reivindicamos las palabras del profesor Serrano para asumir que el legado del 77, de ese 4 de diciembre en el que 2 millones de andaluces y andaluzas salieron a la calle a exigir el mismo reconocimiento que Cataluña, Euskadi y Galicia, sea vigente en el proceso que se va a abrir en el resto del Estado. Nosotros entendemos que más que nunca hoy necesitamos una Andalucía de primera, claro que sí. Pues a Pablo Pérez Ganfroña le preguntan a continuación. Pepe Huisa, buenas noches. Buenas noches. Ana Pérez Luna, bienvenida. Igualmente, Silvia Moreno, Dani Cela, buenas noches. A vuestra disposición. Yo quería poner en valor, en primer lugar, la comunicación. Está claro que es un fuerte de su partido, ¿no? Desde un principio han sabido manejar muy bien las claves de la comunicación y, bueno, de hecho su líder nacional fue antes comunicador y tertuliano en televisión que político. Sin embargo, ese mensaje tan claro que han mandado a la ciudadanía, eso que tanto les aportó, ha entrado mucho en contradicción con los hechos, ¿no? Y le pongo varios ejemplos, ¿no? Han abanderado, por ejemplo, la lucha de los trabajadores, los derechos laborales, y sin embargo hemos visto hace poco cómo ha habido un despido que se ha declarado nulo por diferencias políticas, ¿no? Aquí en Andalucía. Luego también un poco abanderaban el debate interno, la diferencia de opiniones, y sin embargo vemos como al final se termina resolviendo todo como en el resto del partido, ¿no? Cuando uno difiere, pues termina de una manera u otra, si no fuera en un lugar poco relevante. Yo quería preguntarle personalmente eso, cómo se lleva, esta dificultad como responsable de comunicación, cómo lidia con esto, cómo lo lleva. Bueno, antes que me parece muy buena la pregunta, porque es verdaderamente complejo. Nosotros en Podemos hemos tenido una capacidad a la hora de elaborar nuestra política comunicativa, creo que bastante interesante, y que eso nos ha permitido llegar a mucha más gente para que escuchen nuestras ideas, pero sí hemos tenido desde el primer minuto un foco enorme puesto encima. Yo soy consciente, y creo que vosotros también lo seréis, que los debates que se tienen en Podemos tienen mucha más trascendencia pública que los debates que ordinariamente se tienen en el resto de partidos. Hace poco estaba en un congreso en Lisboa y con unas compañeras me preguntaban y me decían ¿por qué genera tanto revuelo que haya posiciones distintas eran unas compañeras francesas, y me decían ¿por qué genera tanto revuelo que haya posiciones distintas en Podemos? Decía, bueno, quizás es la cultura política que tenemos en nuestro país. En Francia es normal que diferentes portavoces de diferentes sensibilidades dentro de los partidos expresen su opinión y digan qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En cualquier caso, ¿cómo lo llevamos? Pues lo llevamos bien. Lo llevamos con alegría, porque nosotros celebramos en la pluralidad política. Entendemos que forma parte también del mandato, del legado que exigía el 15M. Sí, estos partidos monolíticos, que no se sale nadie de la línea,
por miedo a no seguir en su cargo. Creo que eso en Podemos no existe, y lo demuestran los hechos. La pluralidad es una potencia, es un activo de nuestra organización, porque la situación política que vivimos es una situación muy compleja. Entonces, quizá hay que poner más en valor esa cuestión. Y segundo, reconocer también que somos una organización joven, seguimos siéndolo. Vamos avanzando poco a poco. Poco a poco vamos también teniendo mejores debates, explicándolos mejor. Pero es que la situación política en este país es tremendamente compleja y difícil. Por tanto, hay veces que pues tenemos más dificultades a la hora de explicar posiciones que vienen a transformar nuestro país. Nosotros no venimos a defender el régimen del 78, no venimos a garantizar el status quo. Nosotros venimos a un nuevo modelo de país en el que se defiendan de verdad los intereses de la mayoría. Pero me voy a un ejemplo concreto, no tanto a la ideología. Vimos a Teresa Rodríguez debajo de la portada de la feria bailando sevillanas defendiendo el empleo de los trabajadores de Telefónica. Y hace unas semanas la vemos despidiendo por una diferencia ideológica a un trabajador que además ha ganado el despido no por improcedente, sino por nulo. Esto no les está pasando factura porque es una contradicción tremenda para quien de verdad se cree eso que usted dice, ¿no? Del debate, de algo nuevo, de algo distinto a lo que venimos viendo en otros partidos, a una sociedad más libre. Esto realmente no cree que le pasa factura, esta contradicción de la imagen tan potente y una, desde luego, excelente comunicación. Pero claro, luego entra en contradicción con los hechos, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, zanjar ese tema. Nosotros asumimos la sentencia de la jueza, está el compañero reincorporado, pero también decir, nosotros no hay despidos ideológicos en Podemos Andalucía. Nuestros servicios jurídicos están estudiando también, siguen estudiando el caso, porque formaba parte de una reordenación de la plantilla que está contratada en Podemos. Como sabéis, tuvimos una segunda asamblea ciudadana hace bien poquito y compañeros de diferentes sectores de la organización, por el reparto nuevo de tareas, salieron de la organización. También compañeros que pertenecían a la sensibilidad que ganó en esa asamblea ciudadana a la cual pertenece Teresa Rodríguez. En cualquier caso, dicho esto, evidentemente, después en la práctica de construir una organización uno se encuentra con dificultades, pero lo importante para lo que nació Podemos, insisto, y creo que nosotros, pues por la dinámica, por el foco, quizá nos hemos metido en ese marco que a mí no me parece que sea el acertado. Nacimos para mirar hacia afuera, no para mirar hacia adentro, para mirar hacia los problemas de la gente. Y en ese sentido seguimos obsesionados. Nosotros no nos vamos a Mollina el fin de semana pasado a presentar 8 nuevas leyes, un total de 22, más del doble que las que ha presentado el gobierno andaluz, por casualidad. Lo hacemos porque nos creemos de verdad que es posible una Andalucía mejor y avanzamos, proponemos, no nos quedamos en el inmovilismo. Para eso nació Podemos, para hacer oposición constructiva con los andaluces, vigilante con el gobierno. Ahí está la preocupación de Podemos, ahí está la preocupación de Teresa Rodríguez, y en eso vamos a seguir. En eso vamos a seguir, en intentar poner encima de la mesa nuevos derechos, protección animal, cláusulas sociales, protección de la vivienda, nueva ética política, fin de los privilegios. Ahí son las preocupaciones que tiene Podemos y yo creo que eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía por parte de Teresa Rodríguez. Y ahí está, desde luego, la cabeza, el corazón. Y el segundo paso, porque es verdad que hay muchas propuestas por parte de Podemos y hay una intención propositiva, pero luego está el pacto. Entonces, si no se ve que se avanza en ese sentido, no se parece desde fuera lo que se ve, la verdad, es en el Parlamento la bronca y no hay un avance de sentarse, pactar. ¿No creen que puedan hacerlo? Porque proponer leyes, si al final no salen adelante... Pero es que habrá que preguntarle a quien no quiere pactar determinadas leyes por qué no quiere. Porque, entre otras cuestiones, muchas de las leyes que nosotros llevamos al Parlamento no son leyes de partido. Son leyes que traen los colectivos. Cuando nosotros llevamos al Parlamento la ley de atención temprana, era una ley que elaboraron las familias, la plataforma de atención temprana. Fue el PSOE, fue Ciudadanos quien dijo no a la ley de atención temprana. No fue Podemos. Podemos facilitó como instrumento político en el Parlamento la posibilidad de que allí avanzáramos hacia una mejor atención de nuestros menores. Sí, yo creo que en ese sentido la respuesta quizás la pregunta se le debería hacer al grupo en el gobierno y a su socio en la sombra, Ciudadanos. ¿Por qué no están dispuestos a aprobar leyes que
nosotros presentamos. Teresa Rodríguez se lo ha dicho una y otra vez y se lo volverá a decir. No nos importa retirar las leyes. Nosotros somos capaces de retirar todas las leyes que tenemos ahora mismo y que las presenten ellos, pero que las presenten. Si al final la discusión es, ¿están de acuerdo con el contenido, sí o no? Si es porque las presentamos nosotros, pues las retiramos y que las presenten ellos. Pero lo importante es que avancemos en una legislación que de verdad cambie la vida de la gente. Esa es la lógica en la que trabaja Podemos Andalucía. Sí, señor, a mí me gustaría... Yo le quería hacer un matiz respecto a lo que está diciendo, porque al final el discurso lo aguanta todo. Acaba de terminar una entrevista con Fernando donde ha dicho, uno de los titulares que me parece a mí de la entrevista es: el PSOE es parte del problema de este país. Es verdad que ustedes acaban de presentar una batería de leyes que tienen un marcado perfil de izquierdas, pero Podemos tiene 15 diputados en el Parlamento, de 109. Y puede conseguir la confluencia con un partido que tiene 5 diputados, tiene 20 diputados. No puede imponerle unas leyes al gobierno, ni tampoco puede decirle al gobierno que gobierna con holgura y sostenido por otro partido: tenga ustedes mis leyes, apruébenlas. Entonces, debe haber, y creo que a eso se referían antes, un margen entre el PSOE es parte del problema de este país y el PSOE está gobernando en Andalucía. Es un partido que se define de izquierda o de izquierda moderada, y ustedes son un partido de izquierda. Entonces hay una falta de entendimiento en el arco de la izquierda por sacar adelante políticas. No sé si es por una lucha ideológica por dominar la hegemonía del arco político o por una falta de entendimiento personal de los líderes, pero lo que se percibe en el Parlamento es una cierta hostilidad entre ambos, que además no es nueva, existía en los 90 con Izquierda Unida y ahora está tan encendida como antes. Lo que yo le quería preguntar es precisamente a colación de que ustedes han presentado una batería de leyes, y esa batería de leyes puede tener una vida muy corta si, al margen de lo que vemos en el Parlamento, que es la crispación permanente, no está habiendo un diálogo por otra parte con el Partido Socialista para que eso salga adelante. Una de esas iniciativas, por ejemplo, es la que ustedes plantean ahora para el 4 de diciembre, para que el 4 de diciembre en el calendario pues tenga una cierta representación institucional y tal, similar a la del 28 de febrero. Pero no lo han negociado, o parece que no lo han negociado con el Partido Socialista, con lo cual parece que van a competir por ver quién llega primero antes. Me refiero a la gente de izquierda, al electorado de izquierda que les está viendo y dice: aquí no se entienden, están peleándose por ver quién llega el primero. Esa es la sensación que da. Un matiz a lo que planteabas para mí, el PSOE es parte del problema, sus dirigentes, sus políticas, no el votante del PSOE, no el militante del PSOE, con el cual coincidimos después en las luchas concretas, en las movilizaciones por la educación, en las movilizaciones por la sanidad. Yo veo a muchos militantes, muchos votantes socialistas en la Marea Blanca, veo a muchos militantes y votantes socialistas en la defensa de la educación pública. El problema son sus dirigentes. Y quizá eso ha quedado más claro y más retratado en estos últimos años, donde al final PP y PSOE se han puesto de acuerdo para darle la espalda a la ciudadanía, para retirar derechos, para ir contra los trabajadores, y mientras ellos quisieran de alguna forma mirar por la defensa de los servicios públicos, mirar por los derechos de los trabajadores, se van a encontrar con nosotros. Pero digo una cosa, Dani, nosotros somos 15 diputados, efectivamente, en el Parlamento andaluz. Nuestra labor como diputados, como parlamentarios y parlamentarias, es hacer leyes. Nosotros llevamos a la mesa del Parlamento y al Pleno del Parlamento propuestas que entendemos que mejoran la vida de los andaluces y de las andaluzas. ¿Cuál es el problema? Es curioso, y esto tienen que saberlo los andaluces y las andaluzas, que en 40 años de democracia en Andalucía, la única ley que ha aprobado la oposición en nuestra tierra sea la ley de senderos que presentaba Podemos Andalucía. 40 años de gobierno socialista en la Junta y solo una ley ha sido aprobada por parte de la oposición. Es curioso la cultura política también del gobierno del PSOE andaluz. Es curioso al menos entender que pues aquellos que somos oposición, a aquellos que tenemos la representación que tenemos, vengamos a proponer. Lo que sí que tenemos claro es que nuestro compromiso no está con la señora Díaz, nuestro compromiso está con los andaluces y con las andaluzas. Nosotros nos presentamos a las elecciones ofreciendo una alternativa política y por eso presentamos leyes en el Parlamento. Gustarán más o gustarán menos, pero desde luego la mano tendida ha estado desde el primer momento. No podemos decir tampoco que no es, estas son mis leyes, Podemos no quiere ponerse de acuerdo con el PSOE cuando el PSOE llega a un acuerdo rápido y veloz
improvisado, que genera incertidumbre, que no genera estabilidad, con estos presupuestos, con Ciudadanos. Está más cómodo con la marca blanca del Partido Popular, está más cómodo reformando el tramo autonómico del IRPF, está más cómodo aplicando las políticas fiscales de la señora Aguirre y del señor Rajoy. Pero ese es un problema de la señora Díaz, no es un problema de Podemos y no debería ser un problema de los andaluces. El problema es que las decisiones y los acuerdos y los pactos a los que llega la señora Díaz con el señor Marín, el PSOE y Ciudadanos, desde luego, sí que está afectando a la vida de los andaluces y de las andaluzas. Nosotros entendemos que lo que toca y lo que nos toca a nosotros es seguir construyendo la alternativa. ¿Y no cree que decir que tienen la mano tendida y deslegitimar a los políticos del PSOE? Porque usted ha dicho que el problema no es el PSOE. Sus dirigentes. Son sus dirigentes, sí. Pero son dirigentes que han sido votados por los andaluces que usted dice que respeta, pero que votan al Partido Socialista. Yo respeto muchísimo a los votantes socialistas, muchísimo. Tengo familia que vota al Partido Socialista, pero sus dirigentes están aplicando políticas que van en contra de los intereses de la mayoría en este país. Es una realidad objetiva. Sí, pero están legitimados por el voto de los andaluces. PP, compartamos o no sus políticas, y PSOE. Entonces, ¿no es un poco también contradictorio decir tiendo la mano, pero digo que no... no lo respeto, porque ¿verdad? Y ahí bueno me viene un poco a la cabeza con el PSOE ni muerta, ¿no? Que es difícil sentarse a negociar y sacar algo con esta, porque imagínense, bueno, el PSOE puede decir lo mismo, bueno, yo no tengo nada contra Podemos, pero contra sus dirigentes sí. Entonces, sí. En ese marco, hombre, lo digo porque realmente si la gente de izquierda quiere ver salir adelante la política andaluza, los pactos de izquierda, desde luego el bipartidismo estaba fatal, pero han entrado en escena otros partidos políticos que no vemos que esto avance. Y no sé si el marco de la negociación se está facilitando con tantísima crispación, ¿no? Por nuestra parte no hay crispación, de verdad. Nuestra parte es proponer y proponer. Casi más del doble de las leyes que ha presentado el Gobierno. Muchas más de las que prometió la señora Díaz que estarían en 2017 en el Parlamento. Nosotros, esa es nuestra labor, proponer y proponer. Y entendemos que eso es lo importante. La capacidad de negociación o no depende también de la voluntad política. Yo creo que por parte de la señora Díaz no hay voluntad política de llegar a acuerdos con Podemos, pero esto no es nuevo. El día después de las elecciones del 20 de diciembre, la señora Díaz salió antes que su propio secretario general a decir públicamente en radio que no había que llegar a acuerdo con el PSOE, con Podemos. Y eso después se aprobó en el Comité Federal. Y después de aquellos barros, estos lodos. Pero es que en la política de la señora Díaz entiende como un enemigo feroz a Podemos, cuando Podemos lo único que está haciendo en el Parlamento de Andalucía a día de hoy es seguir presentando leyes, construyendo alternativas y llevando las propuestas, insisto, muchas de ellas trabajadas con la ciudadanía. Y ese es un problema que quizá en el corto plazo, en el periódico, en la radio, en la televisión no sale, pero los andaluces y las andaluzas son conscientes de que se reúnen, que reivindican cosas como la sanidad en Granada, y la señora Díaz le da la espalda y no llega a aplicar los acuerdos que toma con la fusión hospitalaria, y vemos la atención temprana, y vemos el estado de la vivienda, y vemos el empleo en Andalucía, que seguimos teniendo 1 millón de parados, cuando el gran titular fue nunca volveremos a tener 1 millón de parados en Andalucía. Quizá esa realidad, que es más de fondo, los andaluces y las andaluzas la pondrán en su sitio cuando llegue el momento. Hay un asunto, por seguir un poco con el Parlamento, ¿no? Ha sido también, me ha parecido llamativo, ¿no? En un partido nuevo, efervescente, esta vivencia que ha tenido Podemos, ¿no? Del 15M, esas imágenes tan impactantes que ha puesto antes Fernando, ¿no? Me ha llamado la atención cómo un dirigente político tan joven, ¿no?, se queja o te ha chocado, ¿no?, ese teatro que has visto en el Parlamento. Recientemente Podemos llevó una iniciativa, la de los privilegios cero, en la que bueno, también fue llamativo como Teresa Rodríguez les dijo a los diputados dejarme ganar menos, y ella explicó pues bueno cuáles son los privilegios, cuánto ganan unos, cuánta ganan otros, y bueno, me gustaría que nos explicara un poco esta iniciativa, porque se ganó también la enemistad del resto de grupos. Nadie, salvo Izquierda Unida, acogió bien esta propuesta. Nosotros entendemos que es de sentido común que en un momento de crisis económica en el cual lleva a que 1/3 de los andaluces estén en situación de pobreza, un 43% esté en riesgo de exclusión social, tengamos a 6,5 millones de andaluces que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que la representación política en mitad de julio
se suba el sueldo un 1% utilizando la subida de sueldo de los empleados públicos y que después, en septiembre, veamos cómo se rechaza una reforma que lo que viene a decir es algo muy sencillo: justifiquen las dietas igual que hacen los trabajadores públicos en sus administraciones, igual que hace cualquier trabajador en cualquier empresa, y que eso fuese algo tan escandaloso, inasumible para el resto de grupos políticos, PP, PSOE y Ciudadanos, a nosotros nos resulta muy llamativo del estado en el que se encuentra la política en Andalucía. Pero es que nosotros vinimos a abrir puertas y ventanas. ¿Esta situación de Andalucía, comparativamente con el resto de parlamentos de otras comunidades, le ha parecido que contrasta o que destaca lo que ocurre aquí con respecto a otras comunidades? Pues sí, porque además nosotros llegamos a presentar leyes con el PSOE en otras comunidades que se aprueban, que salen adelante. La misma ley que presentábamos aquí de emergencia habitacional y pobreza energética se presenta en Valencia y se aprueba. La misma ley que después presentamos sobre pobreza energética en Aragón se presenta y se aprueba. Hay acuerdos. ¿Por qué no se llega a acuerdos con Podemos en Andalucía? ¿Por qué? Pero es que esa es una pregunta que tiene muy fácil solución, y es que la señora Díaz no quiere cambiar las políticas y tiene diferencias sustanciales y tiene más cercanía con el ideario político estratégico del Partido Popular, y lo vemos cuando reforma el tramo autonómico del IRPF, y lo vemos cuando reforma y vuelve a reformar para beneficiar a las grandes fortunas en nuestra tierra con el impuesto de sucesiones y donaciones, y lo vemos cuando rechaza la reforma de la atención temprana, y lo vemos una y otra vez. Tiene mucha más empatía con el ideario de Ciudadanos que con el ideario de Podemos. Ese es un problema que nosotros no podemos resolver hoy, pero insisto, mano tendida. Lo dijimos antes de los presupuestos. Nos habría gustado que aquella reunión en el Palacio de San Telmo a principios de septiembre, al inicio del curso político, pidiendo más inversión para los servicios públicos, no se hubiese correspondido al renglón siguiente con el agujerear la hacienda pública con el impuesto de sucesiones. Ese es un problema político que los andaluces y las andaluzas tienen que conocer. Nosotros vamos a seguir centrados con el 100% de nuestro esfuerzo en Andalucía. Y Teresa Rodríguez, desde luego, en el Parlamento seguirá defendiendo nuevas leyes porque entendemos que esa es nuestra labor. Señor Pérez, en torno a este debate, a mí me cuesta mucho trabajo entender que como desde la posición de Podemos, ¿no?, que representa un arco político muy determinado, ¿no?, sea incapaz de no ya tender la mano, sino tender puente, que no haya ningún puente de diálogo entre ninguna de las dos formaciones políticas que representan la mayoría social de nuestra comunidad, ¿no? Que si sumamos los votos del PSOE, porque Susana Díaz no está en el gobierno por algunas oposiciones, sino que los ciudadanos andaluces de izquierda, con los votantes, ¿no?, a que usted antes se refería, que son sociológicamente están situados en la izquierda. Podemos sociológicamente estar situados en la izquierda. Me cuesta trabajo creer, ¿no?, de una posición de izquierda que yo me reivindico, como no haya ningún puente, no haya mano tendida, ningún puente de diálogo. Yo creo que ese es el fracaso de la política, al menos de la política de izquierda en general en Andalucía. Y yo creo que está haciendo falta esos puentes para cruzarlos, para sentarse en la mitad. Y no sé cuál es el problema. Lo conozco de una parte que dice usted, ¿no? Por parte de Susana Díaz no quiere, pero y por parte de ustedes quizás tampoco haya muchas ganas de pasar ese puente o crear puentes. No hay figuras intermedias que hablen con las dos formaciones políticas. Pues claro que los hay, pero diariamente, de manera cotidiana. Es decir, creo que también a raíz de las preguntas de control a la presidenta también se configura todo un ambiente que no corresponde con el día a día en el Parlamento. Nosotros nos ponemos de acuerdo en muchas cosas con el PSOE andaluz en el Pleno del Parlamento. Nos gustaría ponernos de acuerdo en más, pero no por ponernos de acuerdo por llegar a algún acuerdo, por mejorar la vida de los andaluces. Efectivamente, esa es la preocupación de Podemos Andalucía. Nosotros hemos llegado a acuerdo. La ley LGTBI que presentaron los colectivos, hemos llegado a acuerdo con la ley de memoria histórica. Evidentemente nos gustaría que fuesen muchas más las propuestas legislativas que llevamos al Parlamento y que después se aplican. Pero insisto, podemos hablar de muchos ejemplos. Podemos Andalucía presentó y se aprobó en el Parlamento andaluz una moción con 98 medidas, que se dice pronto, 98 medidas de empleo. 98. Se aprobó por unanimidad, todos los grupos. No digamos que Podemos no es capaz de tender puentes, no ya con el PSOE, sino con todos los grupos. No se ha aplicado ni una sola medida desde que se aprobó. Esa es la realidad de este gobierno. Es incapaz de reconocer que hay otros
actores políticos que tienen propuestas, que tienen iniciativas y llevarlas a cabo. ¿Para qué? Para mejorar la vida de los andaluces. Esto es un dato objetivo. Decimos que Podemos no quiere llegar a acuerdo, que es incapaz de llegar a acuerdo. Presentamos una moción sobre empleo, 98 medidas, no se ha aplicado ni una sola. Creo que el desempleo en Andalucía es un problema importante, crucial, como para que el Gobierno tuviera más prisa por intentar de alguna forma darle salida, ¿no? Se cumple ahora un año de la asamblea en la que Teresa Rodríguez fue elegida coordinadora regional. Fue elegida con un compromiso muy específico, que es lograr un Podemos andaluz con más autonomía política, organizativa y financiera. Creo que los parámetros con los que se definió aquel partido no se han cumplido. Yo quería saber si existe un plan B, si se abrió un diálogo con la dirección de Pablo Iglesias, y no sé muy bien qué ha quedado, pero sí sé que la última corrección que se hizo a los estatutos federales del partido no les gustó mucho a Podemos Andalucía ni a otros territorios. Y es más, el movimiento que ha hecho Pablo Iglesias para desbancar a Dante Fachín de Cataluña, que es algo que le da potestad también en los estatutos del partido, creo que tampoco les ha gustado demasiado esa forma de intervenir un territorio. Al final Podemos no va a ser un partido tan descentralizado como se hizo, y mi pregunta es, ¿tiene Teresa Rodríguez un plan B para lograr un Podemos andaluz más autónomo? Nosotros, y además sabes que esta pregunta la hemos tenido muchas veces, nosotros estamos muy tranquilos porque estamos convencidos que el mandato de la Asamblea, que fue aprobado por no solo la candidatura de Teresa Rodríguez, que fue la mayoritaria, sino que era compartido por todas las candidaturas que se presentaron a la Asamblea Andaluza, es muy claro. Necesitamos un Podemos federal y que sea capaz de tener una descentralización mucho mayor de la que tenemos ahora. Eso lo saben los compañeros en Madrid, eso está en funcionamiento en 3 comisiones de trabajo, una organizativa, una jurídica y otra política, y ha habido avances. Pero esos avances, entendiendo las diferencias que existen entre el documento que aprobamos en nuestra Asamblea Andaluza y el documento de la Asamblea de Vistalegre, no nos preocupan tanto. Llegará la descentralización a Andalucía, y de hecho ya llega en las cuentas, llega en los censos militantes, llegan en la figura del gerente, hay elementos que van avanzando. Pero a mí lo que me preocupa, y entiendo que lo que le preocupan a los andaluces y a las andaluzas, es si Podemos Andalucía es una opción política que con los pies en la tierra es capaz de plantear una alternativa política a los andaluces y a las andaluzas. Y eso no lo puede poner en duda nadie. Seguimos siendo una oposición constructiva en el Parlamento, vigilante al Gobierno, con un pie en la calle, con un pie en las instituciones, miles en las calles, construyendo la movilización social con los andaluces y con las andaluzas, y en eso es lo importante, que los andaluces se lleven el mensaje claro que desde Andalucía construimos una alternativa al Gobierno de Susana Díaz. Y un poco por terminar con el liderazgo de Teresa Rodríguez. Vamos a ver a Teresa Rodríguez competir con Pablo Iglesias a nivel federal, intentando romper el techo de cristal como ha hecho Susana Díaz con su partido. Yo creo que esa respuesta la ha dado muchas veces nuestra compañera. Teresa Rodríguez tiene el corazón, la cabeza y los pies en Andalucía, y aquí va a seguir teniéndolo. Esa opción no va a pasar. Usted, que se está haciendo un experto en comunicación, fíjese esta entrevista que no hemos hablado de la Gürtel, con un presidente del Gobierno que indiciariamente cobró en B, ¿no? Cobró en B, eso dicen, ¿no? Indiciariamente, ¿no? Supuestamente. Hay que ver cómo lo intoxica todo el conflicto catalán, ¿no? Bueno, quizá demasiado. Hay quien se envuelve, desde luego, en banderas para ocultar sus vergüenzas. Y eso, desde luego, pasará factura, porque yo creo que el momento político en el que vivimos necesita altura de mira. ¿Y la ciudadanía española cree usted que es suficientemente madura como para poder castigar esto, o tiene demasiado estómago? Bueno, yo creo que la madurez democrática de nuestra sociedad es alta. La cuestión Pero es... perdona mucho esto, ¿no? Perdona, lo veremos. Yo no tengo todas conmigo de que la ciudadanía no le vaya a pasar factura al Partido Popular de la Gürtel, al Partido Popular también de las privatizaciones, de la reforma laboral, al Partido Popular de los recortes. No creo que la gente vaya a normalizar la precariedad, la corrupción como parte de la nueva Andalucía, del nuevo país en el que vivimos. Yo creo que no. Yo tengo mucha confianza en los andaluces y en las andaluzas, y creo que, desde luego, aquí en nuestra tierra tenemos muy claro quiénes son los chicos
de Moreno Bonilla quiénes son los chicos del Partido Popular, qué es lo que quieren y vamos a plantear un muro sin lugar a dudas. Está bien, ¿no? Que al final, aunque sea al final de la entrevista, usted hable un poquito